Buenas tardes, miembros del comité. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por su asistencia a esta 10ª sesión ordinaria, la cual se llevará a cabo en la modalidad híbrida, en lo apego a lo señalado del artículo 28 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Para dar inicio al primer punto del día, solicito que tenga bien pasar lista de asistencia, por favor. Con gusto, presidente. Guillermo Valdez Rojas, presidente del comité. Presente. Secretario Rocío Gutiérrez Castillo, representante de la Secretaría de Hacienda Pública. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Representante de la Secretaría de Desarrollo Económico. Omar Palafox Sáenz, representante del Consejo Nacional Agropecuario. Presente, buenas tardes a todas. Buenas tardes. Buenas tardes. Representante del Consejo de Cámaras Industriales. Aaron Armando Gámez Sepúlveda, representante de la Secretaría de Administración. Presente. Estefanía Ramírez Salgado, representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Presente, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. Representante de la Consejería Jurídica. Octavio Zúñiga Garibay, representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara. Presente. Hugo Enrique Verduzco Sánchez, representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Carlos Valencia García, titular del órgano interno de control del CITEUR. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Alonso Moreno Muñoz, representante de la Dirección Jurídica del CITEUR. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos quórum, presidente. ¿Es cuándo? Gracias, secretario. Verificada la lista de asistencia, siendo las 13:06 el día miércoles 3 de septiembre, contando con la presencia de los miembros mencionados anteriormente, se da inicio a la 10ª sesión ordinaria, quedando debidamente integrada para sesionar con los asistentes presentes, y los acuerdos que se tomen aquí tendrán plena validez de conformidad con lo establecido en el artículo 124 del reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios. Solicito al secretario Domingo pase al punto 2 de lectura del orden del día propuesto, por favor. Como lo indica, presidente, se da lectura del orden del día propuesto. Punto número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 3, lectura del acta de la sesión anterior. 4, revisión de la agenda de trabajo. 4.1, recepción de propuestas técnicas y económicas del siguiente proceso. Enajenación pública local, EPL 001-2025, enajenación de unidades de transporte de pasajeros de propiedad de CITEUR con concurrencia del comité. Cuarta vuelta, 4.2, fallo del siguiente proceso. Enajenación pública local, EPL 001-2025, enajenación de unidades de transporte de pasajeros propiedad del CITEUR con concurrencia del comité. Cuarta vuelta, 4.3, perdón, revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Enajenación pública local, EPL 001-2025, enajenación de unidades de transporte de pasajeros propiedad de CITEUR con concurrencia del comité. Quinta vuelta a tiempos acortados. Punto 5, asuntos varios. 6, lectura de acuerdos y comisiones. 7, clausura de las sesiones. A su consideración, el orden del día propuesto. No sé si tengan algún comentario los miembros del comité. Si no, los que estén por la afirmativa, por favor, de aprobar el presente orden del día, sírvanse levantando su mano. Gracias. Gracias. Estimado Mar, sentido de tu voto. Pues que dijeron que levantaran la mano, no que prendieran la cámara. Disculpa, me gustaría más preciso. Muchas gracias. Queda aprobado por unanimidad. Al deseo del tercer punto del orden del día, tiene la palabra, secretario. Con gusto, presidente. Punto 3 del orden del día. Lectura del acta de la sesión anterior. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Someto a su consideración la dispensa de la lectura del acta anterior a efecto de agilizar el desarrollo de la presente sesión. Los que estén por la afirmativa, por favor, sirvan prendiendo su cámara y levantando su mano. Es que la levanté hasta la mitad. Gracias. Queda aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, pasamos a la agenda de trabajo, empezando con el desarrollo del 4.1 y así sucesivamente para cada uno de los puntos. Para tal efecto, se da el uso de la voz al secretario. Con gusto, presidente. Punto 4, revisión de la agenda de trabajo. 4.1, recepción de propuestas técnicas y económicas del siguiente proceso. Enajenación pública local, EPL 001-2025, enajenación de unidades de transporte de pasajeros propiedad de CITEUR con concurrencia del comité. Cuarta vuelta.
Se hace constar que no se presentaron participantes. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. No ha habido más comentarios. Le pido al secretario de lectura y nos comente la redacción del punto 4.2 del orden del día, por favor. Sí, claro. Con su venia, presidente. 4.2. Fallo del siguiente proceso. Enajenación pública local, EPL 001-2025, enajenación de unidades de transporte de pasajeros, propiedades ITEUR, con concurrencia del comité, cuarta vuelta. De lo anterior y tomando en consideración en lo establecido en el numeral 8.5, inciso B de las bases que rigen la presente licitación, se propone a los integrantes de este comité, se declara el fallo de la presente enajenación, lo anterior en razón de que ningún participante se registró, por lo que ninguna proposición fue presentada en el acta de presentación y apertura de propuestas técnicas. Si tuviera algún comentario, de no ser así, el secretario realice el pase de lista para acabar el sentido del voto de declarar el fallo desierto por no tener presentación de ninguna propuesta. Justo. Presidente. A favor. Representante de la Secretaría de Hacienda. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Se queda aprobado por unanimidad. Por favor, pase al siguiente punto de agenda de trabajo. Con gusto. 4.3. Revisión, análisis y autorización de bases del siguiente proceso. Enajenación pública local, EPL 001-2025, enajenación de unidades de transporte de pasajeros, propiedades ITEUR, con concurrencia del comité, quinta vuelta a tiempos acortados. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. No sé si tuvieran alguna duda, además de la observación que nos hace el representante de la Cámara de Comercio, el estimado Octavio, el cual será subsanado ya en las bases de licitación para cambiar de cuarta a quinta vuelta. Si no tienen a bien, entonces pido al secretario técnico realice el pase de lista para acabar el sentido del voto, por favor. Con gusto. Presidente. A favor. Representante de la Secretaría de Hacienda Pública. A favor. Representante del Consejo Nacional Agropecuario. A favor. Representante de la Secretaría de Administración. A favor. Representante de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. A favor. Representante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Guadalajara. A favor. Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente. A favor. Se aprueba por unanimidad, presidente. Gracias. Queda el punto aprobado por unanimidad. Pasando al siguiente punto del orden del día, asuntos varios. Les pregunto a los miembros de este comité si tienen algún asunto que tratar. De no ser así, paso al punto 6 del orden del día, lectura de acuerdos y comisiones. Acuerdos, se aprueba por unanimidad de los integrantes del comité el fallo de enajenación pública local EPL-001-2025, enajenación de unidades de transporte de pasajeros, propiedades ITEUR, con concurrencia del comité, cuarta vuelta, que se declara desierta. Acuerdo número 2, se aprueban las bases de enajenación pública local EPL-001-2025, enajenación de unidades de transporte de pasajeros, propiedades ITEUR, con concurrencia del comité, quinta vuelta, a tiempos acortados. Y no sé si tuviera alguna comisión. De no ser así, paso al punto 7 del orden del día, clausura de la sesión. Agotados los puntos del orden del día, se declara formalmente la clausura de esta 10ª sesión ordinaria, siendo las 13:14 del día 3 de septiembre del 2025, estando de acuerdo los presentes con lo propuesto y acordado, agradeciéndoles siempre su presencia, su participación y la ayuda que siempre dan al organismo. Muchas gracias, por saludarlos, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Sí, Buenas buenas tardes. tardes. Gracias. Hasta luego, Buen día, buen fin. Buen día. Buen día, hasta luego.